Muy bien, compañeros, muy buenas noches. La bienvenida a esta nueva sesión, a esta nueva clase de forma virtual. Quiero saludar a cada uno de ustedes y agradecer fundamentalmente la puntualidad. Hoy vamos a avanzar un tema, lo que corresponde a la unidad número 6, que tiene que ver con la sintaxis del lenguaje televisivo. Sin embargo, hay compañeros que todavía están ingresando a sala. Bien, el tema de hoy tiene que ver con sintaxis del lenguaje. Hoy vamos a hablar precisamente de ese sublenguaje, ¿no?, que se genera a través de este recurso o de este medio de comunicación que es la televisión. Sabemos que la televisión tiene varios componentes que permiten facilitar la comprensión del mensaje. Por un lado, tenemos el sonido, tenemos la imagen, tenemos el lenguaje, tenemos el texto. Todo aquello nos permite prácticamente percibir o comprender el lenguaje por los cuales el productor, el guionista, los ha preparado. ¿Qué entendemos por sintaxis? Es una disciplina lingüística que estudia el orden y la relación de las palabras o sintagmas de la oración, así como las funciones que cumple. Esa es la sintaxis, ¿no? La sintaxis en el mensaje o en el lenguaje televisivo tienen que ver con estas técnicas visuales para darle coherencia, para darle sentido al mensaje televisivo. ¿Cuáles son esas técnicas? El plano, en sus distintas niveles, diríamos. Hablamos de los dos planos, tanto psicológicos y también los planos descriptivos, que engloban una serie de planos que los vamos a ver más adelante. Otra de las características es la toma, la escena y también la secuencia. ¿Sí? La sintaxis del lenguaje televisivo tiene un valor sumamente importante a propósito de transmitir un mensaje, por su contenido, ya que los mensajes televisivos emitidos tienen que ser comprendidos de modo tal que no exista sesgo de incomprensión. Peor aún, confusión. Cualquier mensaje emitido por la televisión tiene que tener un carácter siempre objetivo. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, en la radio escuchamos respecto a un incendio de magnitud, ¿cómo estamos escuchando, cómo estamos asumiendo esa información? ¿Qué entendemos por incendio de magnitud? Unos se imaginarán una montaña ardiendo, otros se imaginarán una parte de la montaña, bueno, en fin, ¿verdad? Pero cuando la televisión lo muestra, entonces ahí, más allá de generar polisemia de imágenes mentales, de repente vamos a unir esos criterios, ¿no? Ahí sí vamos a ver de qué magnitud había sido el incendio. Esa es la sintaxis, que las imágenes hablan por sí solas. La televisión como lenguaje también tiene sus propias reglas y también sus propios recursos que bien utilizados pueden sustentar el mensaje televisivo. Y vamos a ver. Vamos a hablar de este primer recurso que es sumamente importante, el plano. El plano se refiere a la producción que tiene el objeto o personaje dentro del encuadre. El plano suele definirse como la mirada de la cámara. Cada plano que adopte la cámara obviamente tiene un valor, tiene un significado. Y si estamos diciendo que hay distintos planos, entonces hay infinitos matices y características. Cada posición que adopte la cámara ante el objeto o sujeto emitirá un diferente valor o una característica diferente. Con el plano, dice el texto, arribamos al punto técnico y estético de la televisión. Y aquí tenemos el conjunto de planos que engloba el plano psicológico. Dentro de este plano psicológico encontramos el plano detalle, el primerísimo plano,
primer plano, plano medio corto y el plano medio. Es importante conocer sus abreviaturas, el PD, PPP, el PP, PMC, porque tenemos que conocer con profundidad, porque nos van a servir mucho cuando se desarrolle o cuando se realicen los guiones técnicos. No vamos a escribir primerísimo plano, ¿verdad? Entonces simplemente las iniciales, PPP. Entonces debemos asumir que estamos hablando de un primerísimo plano. ¿Por qué son planos psicológicos estos? Porque nos permiten hacer una lectura facial de nuestro entrevistado, de nuestra fuente informativa o de nuestro interlocutor. Desde el cotidiano, cuando uno se encuentra con un compañero, le ve el rostro, de repente los ojos, sus rasgos, y le dice, ¿qué ha pasado? Estás preocupado, estás triste, estás alegre, ¿verdad? Entonces, estos planos nos van a permitir hacer la misma lectura. Y los planos descriptivos son aquellos donde existe mayor espacio entre la cámara y el sujeto u objeto, ¿no? Los planos descriptivos comienzan a partir del plano americano. El plano entero también es parte de este plano descriptivo. El plano conjunto, el plano general y el plano panorámico, cada uno con sus respectivas siglas. Si encontramos en el guión técnico el PA, quiere decir el plano americano. El PE, plano entero. Lo vamos a trabajar con mucha más pertinencia en la unidad de guionización. Y aquí vamos a dirimir cada uno de los planos. Comenzamos con los planos psicológicos y con este plano detalle, que es la unidad mínima del plano. ¿Sí? El plano detalle representa una pequeña parte de la figura humana u objeto. Enseña algo de forma especial. Por ejemplo, si mostramos en pantallas a una persona y queremos destacar de repente los pendientes de oro que tiene esta persona, de modo técnico y estético, utilizamos este recurso, que es el plano detalle. Entonces hacemos un plano detalle a esos pendientes de la persona, ¿verdad? Si queremos destacar algo. La imagen también es muy connotativa, ¿sí? Podemos hacer una lectura de esta imagen y de repente podemos sacar una conclusión realmente profunda. El plano detalle, que prácticamente abarca la parte específica de algo. Es la unidad mínima, el plano detalle. Abrimos un poquito más el lente y nos vamos a encontrar con el primerísimo plano, que abarca el rostro de una persona desde el mentón hasta por encima la cabeza. Ese es el primerísimo plano. Seguimos avanzando. El primer plano muestra el rostro de la persona o las personas. Esta imagen nos va a permitir captar las emociones, de repente sentimientos, para intuir el estado emotivo del personaje. En el caso de una entrevista, compañeros, cuando ustedes estén haciendo una entrevista a su fuente informativa, ¿sí? Ustedes mirándole de frente van a poder percibir si su entrevistado está hablando la verdad, está soslayando algunas respuestas o de repente está nervioso, en fin, ¿verdad? Este primer plano va a destacar precisamente aquellos rasgos, ¿sí? El plano medio corto, también conocido como plano de busto o primer plano mayor, pero nosotros nos quedamos con plano medio corto, ¿ya? Recoge el cuerpo desde la cabeza hasta la mitad del pecho. Sigamos avanzando y sigamos abriendo un poquito más la imagen. Nos vamos a encontrar con el plano medio. El plano medio cubre hasta la cintura, recogiendo la línea de corte entre el ombligo hasta casi la entrepierna.
Así nos dice el texto. Adecuado para el caso de entrevistas. ¿Sí? ¿Se imaginan una entrevista con un primerísimo plano? No tiene estética visual, ¿verdad? Pero sí, estos mismos planos van a determinar la estética visual, cómo se ve en la pantalla. El buen manejo de los planos es o corresponde prácticamente a la estética visual. Hasta aquí. Aquí tenemos el plano medio. Aquí tenemos el plano medio de una persona, pero también existe este plano medio cuando varias personas están interactuando. Aquí es una charla cotidiana, pero también puede ser una entrevista o una mesa redonda. También el plano medio corresponde desde la cabeza hasta la cintura. Corta a las personas por la cintura, muestra relación y diálogo. Con este encuadre ya se percibe algo más de expresión en los personajes. Si yo les pregunto, en esta imagen, ¿estarán discutiendo? ¿Sí? No parece, ¿verdad? Entonces, ese tipo de información corresponde al sintaxis del lenguaje televisivo. Aquí nadie nos está diciendo que están discutiendo, que están dialogando, que están felices, que están riendo. Pero esa información nos está brindando la imagen por la proximidad de la cámara ante el sujeto. Por eso son planos psicológicos. Y a partir de aquí están los planos descriptivos, porque nos van a permitir hacer una descripción del contexto, ¿no? Comienza por la figura humana. Esta debe estar cortada por la rodilla. Nos aproximamos al personaje, muestra la expresividad del rostro e insinúa algo del escenario. Aquí tenemos una imagen al azar, ¿sí? Se corta desde las rodillas, se muestra de las rodillas hacia arriba. A ver, este plano muy utilizado y explotado en los informativos o la información del tiempo, ¿verdad? Cuando nos quieren mostrar cómo va a estar el tiempo, si va a llover, no va a llover, cómo va a estar el día del día siguiente. Entonces, este plano americano permite al presentador o presentadora, ¿no?, que pueda tener posibilidad de cierto movimiento dentro de la pantalla, ¿sí? Ya le permite mayor espacio para su movimiento. Seguimos abriendo un poquito más y nos vamos a encontrar con el plano entero. Como su nombre lo indica, muestra de forma completa a la persona. Retrata las personas enteras. La figura humana aparece de arriba a abajo en el encuadre. Es el plano ideal para describir las acciones físicas. Ese es el plano entero, compañeros. Cuando se muestra todo el cuerpo. ¿Sí? Sigamos avanzando un poquito más, abriendo la lente o de repente separando la cámara del objeto. Nos vamos a encontrar con el plano conjunto. Se percibe un grupo de figuras en su totalidad. Presenta relación entre los personajes y hay varias figuras humanas. Igual, el plano conjunto muestra el conjunto de las personas. ¿Sí? Y aquí tenemos el plano general. Cuando estamos abriendo un poquito más la lente, mostrando al objeto o al sujeto, en el plano general, el personaje ya pierde su esencia, sino se le da mayor importancia o mayor valor al contexto. El plano general, el texto nos manifiesta de que muestra una visión de conjunto de un ambiente. Si se dan cuenta, la figura humana ocupa 1/3 del cuadro, ¿verdad? Lo demás es escenario. Ustedes pueden ver qué es lo que muestra la imagen, compañeros. Vamos a tratar de agrandar un poquito. A ver si alguien está atento o atenta. ¿Qué es lo que está mostrando la imagen?
Compañeros, ¿qué ven en sus pantallas? El fondo de la pared con un niño que está en Muy una bien, bicicleta. muy bien. De repente no se percibe muy bien, ¿no? No es una pared. Está este niño en el campo en una tarde lluviosa, ¿no? Ahí estamos viendo el plano general. ¿Por qué ese niño está en el lado inferior izquierdo de todo el encuadre? ¿Está bien la imagen o debería de estar exactamente al centro, compañeros? ¿Qué dicen ustedes? Eso denota de que está avanzando. Exactamente. Está avanzando, ¿verdad? Y cuando de repente se realiza una entrevista, compañeros, si el presentador está de frente, tiene que tener equilibrio. Hay que respetar los espacios, nosotros vamos a llamar aire, ¿ya? Los espacios tanto de la izquierda y la derecha y el aire que está encima de su cabeza, ¿no? Entonces, tiene que estar la persona exactamente al centro, respetando los puntos fuertes o los puntos de oro, como alguien llamaría. Pero si el entrevistado o el personaje se pone de perfil ligeramente a la derecha o a la izquierda, hacia el lado que está mirando se le debe dar mayor espacio por estética visual. Por eso es que este niño, ¿no?, tiene mayor espacio en el lugar hacia donde está avanzando. ¿Se imaginan al niño con la bicicleta en el costado inferior derecho? No tendría tanto sentido, ¿verdad? Bien. Esto corresponde al encuadre, que vamos a hablar más adelante. Aquí tenemos al gran plano general. Presenta el escenario donde se desarrolla la acción. La figura humana está ausente o apenas se percibe. ¿Perciben ustedes a la persona? No, ¿verdad? ¿Pero qué se muestra en la imagen? Se muestra el escenario imponente, de repente la montaña y demás. Entonces, esas son las características, compañeros, de los planos. Hay que saber utilizarlos de forma adecuada y obviamente no hacer uso y abuso de estos recursos. ¿Sí? Y para finalizar, tenemos al plano panorámico, que abarca grandes extensiones de espacio. Ese es el plano panorámico. De repente, si queremos captar o capturar el escenario de Arenales del Norte, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Si no tenemos ni dron, podemos utilizar el plano panorámico para destacar lo extenso que es, o de repente para destacar que ese Arenales ya no existe, que existe poca arena, que en poco tiempo ya va a dejar de ser Arenales de repente, ¿no? Entonces el plano panorámico dentro de esta categoría de los planos descriptivos es prácticamente lo más grande, ¿sí? Ahora sí, vamos a ver, ¿qué tiene que ver el encuadre o plano? ¿A qué denominamos encuadre? A todos los elementos comprendidos dentro del cuadro. Hace un momento mostrábamos al niño en su bicicleta, ¿verdad? Ese precisamente es el encuadre, porque el profesional camarógrafo ha decidido capturar esa imagen en esa escena para mostrar algo, para demostrar algo, ¿no? El encuadre es la delimitación visual básica que sirve para mostrar al espectador objetos y o sucesos seleccionados previamente. El encuadre es como una ventana que solo deja ver una parte de la realidad que es captada por la cámara, ¿sí? Y en televisión, por ejemplo, se tiene que trabajar cuidadosamente con el encuadre. Hay que tener mucho cuidado en el encuadre. ¿Qué es lo que nos muestra la televisión? Sets absolutamente pulcros, muy iluminados, coloridos,
¿verdad? Así son los sets de televisión, ¿verdad? Pero ¿qué tal si esa cámara no hace un buen encuadre? De repente se desfasa hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Qué vamos a encontrar? Seguramente cables, vamos a encontrar objetos que no tienen ninguna relación con un set de televisión, ¿verdad? Es así, compañeros, que este recurso del encuadre es un trabajo totalmente delicado que el profesional tiene que manejarlo muy adecuadamente. ¿Hasta ahí? ¿Está claro lo del plano, compañeros? Sí, ¿verdad? Me parece muy bien. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Cuando hagan sus entrevistas, compañeros o compañeras también, hagan muy bien el manejo de planos y hagan un buen encuadre. Si han ido a entrevistarle al comandante de la policía, ¿sí? Sugiéranle, porque normalmente los escritorios, por el tema de frío en este mes, en Oruro, ¿no? Siempre se acomodan al lado de la ventana, ¿no? Detrás de su escritorio está la ventana para que entre el sol y esté calientita la oficina. Muchas veces el periodista va y le dice, pues haremos una entrevista muy bien, y empieza, saca la cámara y empieza la grabación. Error, compañeros. El camarógrafo tiene que ser un compositor, tiene que componer la imagen, ¿ya? Tiene que buscar el escenario correcto. ¿Estaría bien filmar a mediodía bajo el intenso sol? No, compañeros, error. Porque el sol prácticamente va a hacer que brille la parte de los pómulos y fundamentalmente la nariz del entrevistado. No se puede hacer una entrevista a mediodía, ¿sí? Busquen una sombra de repente. No se puede hacer una grabación a contraluz. Díganle al comandante, por favor, señor comandante, véngase por este sector, ¿sí? Porque ni el comandante va a quererse ver en su entrevista en la televisión, porque va a salir mal. Entonces tenemos que manejar estos recursos, los planos y los encuadres de manera adecuada. Ya tendremos posibilidad de hacer la práctica. Pasaremos a la toma, compañeros. ¿Qué es la toma? Considerada, dice, como la madre del plano. La toma, compañeros, es la grabación continua de un film desde el inicio hasta la culminación de la grabación sin pausa. ¿Se dan cuenta, compañeros? Cuando uno está con la cámara, empieza a grabar, aprieta el botoncito de REC, ¿sí, verdad? Empieza a grabar unos 2, 3, 4 segundos, de repente corta, deja de grabar. Ese espacio, esa es la toma, compañeros. La toma puede tener una extensión de 5 segundos, 6 segundos. ¿Qué es lo que hacen, por ejemplo, los camarógrafos cuando van a hacer cobertura a una carrera automovilística? Tratan de captar al vehículo que está viniendo de un lado, ¿verdad? De repente con el zoom aproximan la imagen lo más posible. Aparece el vehículo, empiezan a grabar. El vehículo se aproxima, pasa por el punto exacto y empieza a alejarse por el otro extremo, hasta que se pierde. Y el camarógrafo deja de grabar. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho ese camarógrafo? Una toma. Desde que se empieza a grabar hasta que se termina de grabar, esa es la toma. En algunos casos, el plano y la toma pueden llegar a coincidir y ser la misma cosa. No obstante, de la toma surgen varios planos. ¿Cómo explicamos eso? Aquí tenemos, por ejemplo, diferentes planos. No sé si ustedes pueden percibir. ¿Sí? Pero a ver, imaginémonos. Alguien está con la cámara y al frente tiene una persona. Se aproxima y hace una captura del ojo, de la vista de esa persona. Está empezando con el plano detalle, ¿verdad? Empieza a grabar, ¿sí? Y poco a poco va abriendo la obertura del lente.
o de repente se va alejando de la persona. Entonces, a medida que se vaya alejando, va a ir cambiando los diferentes planos. ¿Sí? Del plano detalle va a pasar al primerísimo plano, luego al primer plano, plano medio, en función a cómo se vaya alejando, va a ir capturando los distintos planos hasta llegar a un plano general. Entonces, si retrocedemos atrás, aquí dice, en algunos casos, el plano y la toma pueden llegar a coincidir. Claro que sí. Con una toma, yo puedo concentrar a los distintos planos, desde el plano detalle hasta un plano general, ¿no? En ese sentido. En el lenguaje televisivo, la unidad mínima del lenguaje televisivo es la toma. Ya sabemos qué es una toma, ¿verdad? Se puede definir la toma en dos sentidos. Por un lado, el espacio entre los cortes de una grabación de video. Si de repente alguno de ustedes ha tenido la experiencia de grabar el cumpleañitos del sobrino, no va a grabar las 5 horas de fiesta, ¿verdad? Solamente las partes que considere más importantes. De repente cuando le canten el Happy Birthday, el momento en el que muerda la torta, luego en el momento de que sople la vela, cuando hablan los papás, en fin. Entonces, ese evento está grabado, si se quiere, con una infinidad de tomas, ¿verdad? Desde la toma 1, toma 2, toma 3, puede haber toma 120, 300, en función de cómo haya decidido el camarógrafo. Estamos entendiendo que es el espacio entre dos cortes. Que muerda la torta. Antes de que muerda, empieza a grabar. Muerde la torta, deja de grabar. Esa es una toma. Por un lado, conocemos como toma. Pero si al compañero, o mejor dicho, si ese compañero que ha grabado el cumpleaños, estamos hablando de una grabación en bruto, ¿verdad? Sin edición, en otras palabras. Al momento de editar, va a utilizar las mismas tomas, pero también las va a ir suprimiendo, porque no todo está bien. Claro que sí. Ahí nos referimos a este segundo caso. La toma es el espacio entre dos efectos o cortes directos en la edición de una producción terminada. ¿Sí? Si ustedes ven alguna película o alguna novela o cualquier producto audiovisual, ¿sí? De repente muestran a una persona en un plano general, cuenten cuántos segundos de permanencia tiene en la pantalla, mentalmente. 1, 2, 3, máximo hasta 3 segundos y va a cambiar de plano, ¿no? Van a encontrar, por ejemplo, algunos planos descriptivos que van a permanecer de repente hasta 7, 8 o 9 segundos como máximo. Entonces, compañeros, ese espacio, esos trazos de grabación fílmica, conocemos como la toma. Sigamos avanzando. Hay tipos de tomas, compañeros, ¿no? Tenemos a la toma subjetiva, el montaje interno y el plano secuencia. ¿Qué entendemos por la toma subjetiva? Desde el punto de vista textual, la toma subjetiva es cuando la cámara asume la posición del sujeto que interviene en la toma. ¿Cómo explicamos aquello? Es cuando la cámara sustituye a la persona. ¿En qué casos se utiliza este recurso? A ver, si yo muestro esta escena, una persona se despierta, le muestro en la cama, se despierta, empieza a estirar los brazos, de repente hasta bosteza, está despertándose, ¿verdad? Se levanta de la cama, avanza hacia su ventana y de repente abre su ventana. Ahí se hace un corte de esa escena y la siguiente imagen es el paisaje. ¿Qué es lo que existe al exterior de esa habitación? Ya se puede mostrar de repente un paisaje, ¿no? En otras palabras, la toma subjetiva se refiere a qué es lo que está viendo el personaje.
Ya no le muestra al personaje, sino lo que está viendo el personaje. ¿Se dan cuenta? El montaje interno es cuando la acción se desarrolla en un solo encuadre, así como lo hace el teatro, por ejemplo. En el teatro, ¿qué es lo que dicen usualmente? Escena 1, familia en la sala. Se abre el telón. Ahí están sillones de repente y ahí se generan diálogos, ¿verdad? Ese es el montaje interno. Por ejemplo, ese ejemplito que yo he utilizado de esa persona que se despierta, que se levanta, que estira los brazos, ese también es un ejemplo de montaje interno, cuando la acción se desarrolla en un solo encuadre, ¿no? Y el plano secuencia es cuando se desarrolla una acción completa, ¿ya? Podemos mostrar a ese personaje que se despierta, que se levanta, que abre la ventana, que mira a su exterior, que se asea y finalmente sale a su trabajo. Entonces estamos hablando de un plano secuencia, que nos está mostrando de forma ordenada y de forma lineal, ascendente, todo cuanto está ocurriendo. Uno no puede lavarse la cara antes de levantarse. Obviamente tiene que levantarse, tiene que seguir un procedimiento lineal, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia, ¿no? Y hay que saber utilizar estos recursos a la hora de hacer un producto audiovisual. La toma subjetiva, obviamente, reitero, no se puede hacer uso y abuso de este recurso. El montaje interno y el plano secuencia. Por ejemplo, el plano secuencia. Yo puedo puedo esperar que un ratoncito salga de su madriguera. Sale el ratón. Le empiezo a grabar. El ratón puede ir a roer su queso. Entonces acompaño ese movimiento. Termina de roer su queso, regresa a su madriguera y se pierde. Ese es un plano secuencia, porque estoy mostrando de forma cronológica cómo han ido sucediendo las cosas. ¿Sí? El plano secuencia. O cuando en televisión, por ejemplo, se quiere mostrar magia, para que sea más creíble, entonces se tiene que grabar sin corte, ¿verdad? Sin cortes. Entonces estamos hablando de un plano secuencia, donde comienza la acción y termina la acción sin cortes. Esa es la toma. Estamos diciendo que es desde que empezamos a grabar hasta que dejamos de grabar, es toma. Sigamos avanzando, nos vamos a la parte de la escena. La escena es también definida como la unidad dramática de orden menor, definida por la unidad de tiempo o lugar sintetizado. ¿Qué es la escena? Es la parte dotada de unidad en sí misma, constituida por uno o varios planos. Asocien, para tener mayor propiedad respecto a la escena, asocien con escenario. La escena siempre está asociada con el escenario. Una secuencia puede constar de una sola escena, pero lo usual es que la secuencia esté compuesta por varias escenas. Hay un ejemplito que yo genero mentalmente. Si yo les digo, nos vamos a hacer un reportaje de la Virgen del Socavón que se encuentra en el Cerro Santa Bárbara. Y un grupo de compañeros nos vamos a constituir en el zoológico municipal y vamos a subir hasta la Virgen del Socavón. Muy bien. Entonces, si queremos hacer un audiovisual de aquello, entonces nuestra grabación comenzará en el parque zoológico, de repente alguna parte mostrará el trayecto hacia arriba y finalmente concluiremos el trabajo en el lugar, en el escenario de la Virgen del Socavón. Entonces, ¿de cuántas escenas estaríamos hablando? Mínimamente de 3. La primera escena se va a desarrollar en el parque zoológico, la segunda escena seguramente será el trayecto y finalmente la tercera escena en la Virgen del Socavón. ¿Se dan cuenta? La escena corresponde al escenario, donde se va a llevar a cabo la acción. ¿Y qué es la secuencia, compañeros? La secuencia engloba una acción completa, que desde su inicio
proceso y conclusión es una sucesión de escenas íntimamente entrelazadas. La secuencia es una serie de planos seguido de escenas que constituyen una unidad argumental. ¿Cuáles son estas funciones que tiene la secuencia? A través de la secuencia se debe plantear la idea central o idea a tratar del producto audiovisual. Otra de las funciones de la secuencia es el de despertar interés del espectador y curiosidad por lo que sigue. Es importante, compañeros, estructurar, realizar un guión que pueda al destinatario, al televidente, ¿no?, atraparle. Tiene que despertar interés por lo que sigue, dice, ¿verdad? Algunas veces, cuando se pierde el interés, cuando se pierde el hilo de la película, ¿no es cierto?, hasta a uno le da sueño y le parece de repente la película muy larga y no se ha entendido absolutamente nada. Es que no ha utilizado muy bien este recurso que es de la secuencia. Cada secuencia tiene que despertar el interés y curiosidad por lo que sigue. Las novelas por lo menos utilizan muy bien este argumento, ¿verdad? Terminan en lo más importante y le dejan con las ganas de seguir viendo al siguiente día. Así tienen que ser los trabajos audiovisuales. Y aquí vamos a hablar de otro recurso importantísimo que tiene que ver con los puntos fuertes. Hace un momento les había hablado de los puntos de oro, ¿no? Los puntos fuertes se llama así por la atención que genera en el receptor. Cuando hablamos de receptor nos estamos refiriendo al espectador. Por lo tanto, es necesario situar los elementos más importantes de la imagen alrededor de estos puntos para crear equilibrio en la pantalla de la televisión. Aquí están. No sé si ustedes logran percibir los círculos rojos. Esta es la regla de los tercios. Es una separación mental en tres partes iguales, tanto de forma vertical y horizontal. ¿Sí? Y en la unión de esta separación vamos a encontrar, aquí está, los puntos. Aquí tenemos a los 4 puntos fuertes. Dentro de estos 4 puntos de oro, dice que la mente humana o la vista humana se concentra en estos 4 puntos. Y lo que acontece en estos sectores, en la periferia, si se quiere, del encuadre, la vista humana discrimina. Tanto así que no percibe ni siquiera la vista humana. En otra sesión les voy a mostrar los errores más grandes de las películas. Cuando en una época medieval, antigua, cuando se ha recreado el escenario, inclusive el ambiente, la vestimenta, ¿sí? Cuando se supone que no había tecnología, así muestra la película, por este sector superior izquierdo pasa un avión. Pues nadie se da cuenta porque ese sector, la mente o la vista, está discriminando. Más se concentra en todo lo que sucede o acontece dentro de estos puntos fuertes, los puntos de oro. Por eso es importante utilizar. Aquí tenemos también la división, la partitura de los puntos de oro. Aquí hemos separado a través de unas rayas, ¿no?, para ubicar al sujeto o de pronto pudiera ser al objeto. Aquí no está exactamente en el centro. ¿Por qué? Porque se está tomando en cuenta la postura de la persona. ¿Sí? Aquí tenemos otra imagen que también nos permite hacer esta separación mental de la imagen utilizando los puntos de oro. Aquí tenemos otra, por ejemplo, y ustedes se darán cuenta, ¿por qué no están en equilibrio? Porque la persona está ligeramente siendo captada de perfil, ¿no? Lo propio pasa con la señora.
Aquí ha utilizado, por ejemplo, el equilibrio tanto de forma horizontal y de forma oblicua, ¿no? Si la señora tiene una mirada que se va ligeramente hacia abajo, entonces se tiene que tomar en cuenta también esos rasgos, ¿sí? Esa es la importancia de los puntos de oro. Esto se va a calificar, compañeros, cuando ustedes hagan una captura, de repente hagan una grabación fílmica, tomen en cuenta estos recursos. Sigamos avanzando, vamos a apresurarnos un poquito más, vamos a hablar sobre los movimientos de la cámara. El paneo, se dice, cuando la cámara gira sobre su propio eje en un movimiento horizontal. Ese es el paneo. No confundan, compañeros, con el basido. El basido tiene el mismo movimiento, pero es de forma más rápida, como su nombre indica, es un basido, ¿no? El paneo es un movimiento de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, pero es un movimiento lento, horizontal, ¿no? Y si tienen opción, compañeros, háganlo siempre de izquierda a derecha, tal cual se hace una lectura de un texto, de izquierda a derecha. Vamos a conocer también otro de los movimientos que tiene que ver con el tilt, movimiento de la cámara sobre su propio eje. Cuando estamos hablando del propio eje, estamos hablando de un trípode, estamos hablando de un soporte físico que le pueda permitir hacer tomas precisas. El tilt es el movimiento vertical, tanto hacia arriba o hacia abajo. Por ejemplo, si yo quiero destacar la vestimenta del moreno o del diablo o del caporal, excelente recurso para mostrar a la persona, ¿verdad? Desde las botas, desde los cascabeles, empiezo desde las botas a hacer un movimiento vertical ascendente hacia arriba, ¿sí? Lo hago también como el paneo, lento, pero esto es vertical, ¿verdad? Voy por las rodillas, destaco la parte de la faja, de repente el ponchillo, no sé, y finalmente termino en la careta. Ese es el tilt, movimiento tilt, puede ser down o puede ser up, hacia arriba o hacia abajo. Otro de los recursos que utiliza mucho, más que la televisión, el cine, pero es el traveling. Movimiento de la cámara sobre una plataforma rodante. Usualmente utilizan rieles, ¿no? Este movimiento no tiene una dirección determinada, también se utiliza para nombrar el movimiento que se realiza alrededor del sujeto. Esto de las rieles, por ejemplo, ha quedado ya prácticamente en la historia, debido también a su alto costo, el trabajo extra que de repente se pudiera desarrollar. Normalmente, por la técnica, se utiliza otros dispositivos, de repente otras herramientas, como filmar a un vehículo de otro vehículo. Se puede utilizar patinetas, se pueden utilizar drones. Hoy por hoy esa tecnología nos permite desarrollar muchas formas y hacer este movimiento del traveling. El dolly es casi similar al traveling, pero esto viene de manera frontal. Es el movimiento de la cámara sobre el dolly. Movimiento hacia adelante o hacia atrás. Aquí, por ejemplo, no se hace uso del zoom. Aquí la cámara físicamente se aproxima al sujeto o al objeto o también se aleja del mismo. Ese es el movimiento dolly. El zoom. Aquí vamos a ubicarle al profesional camarógrafo, quien debe buscar un lugar estratégico, ¿no? Para que desde ese punto estratégico pueda empezar a hacer sus tomas. Puede utilizar este recurso importante que es el zoom, lente que permite en forma manual o automática, acercándose o alejándose ópticamente del sujeto o del objeto. Aquí, por ejemplo, ha empezado haciendo un acercamiento del ojito del can que está ahí, y luego ha utilizado el zoom out para hacer el alejamiento, ¿sí? Cuando se utiliza este recurso, compañeros, se debe hacer también movimientos lentos. Hay algunos aparatos que no nos permiten trabajar de forma profesional, ¿no? Mucho más si es manual o automática. Muchas veces los celulares nos permiten hacer este movimiento con los dedos
en la pantalla, ¿verdad? Tiene que ser un trabajo impecable también cuando se tenga que utilizar el zoom. Y también tenemos que hacer el empleo y la utilización de los ángulos de la cámara. El picado, algunos lo conocen como ojo de águila, porque es como el águila ve a las personas desde lo alto, ¿verdad? Ese es el ángulo picado. El contrapicado es exactamente lo opuesto, es cuando la cámara está al ras del suelo y toma hacia arriba. Algunos la llaman vista de gusano. Tiene una connotación profunda esta toma, picado contra picado. El picado, subjetivamente, se utiliza para disminuir a la persona, quitarle cierto poder. Y el contrapicado para ensalzarle a la persona, para demostrar que sí tiene poder, autoridad, ¿no? Si están trabajando de camarógrafos, cuidado que hagan este picado al presentador, ¿no? Le estarían disminuyendo psicológicamente, pero tampoco esta. Hay muchas técnicas que más adelante vamos a mostrarles. El cenital es cuando se realiza una toma totalmente desde arriba del objeto. Está encima de la cabeza. No es lo mismo que esta. Esta está a 45 grados. Esta está exactamente por encima del sujeto o del objeto. Y la toma nadir o el ángulo nadir es cuando se realiza una toma totalmente desde abajo del objeto. De abajo hacia arriba, para que ustedes puedan tomar en cuenta. Y esto definitivamente me interesa mucho, compañeros, y quiero que se graben, porque tiene que ver con la parte estética, y es lo que definitivamente demuestra que un trabajo es profesional, que un trabajo tiene todos los recursos técnicos, estéticos, muy bien utilizados, muy bien empleados. Voy a dar lectura y quiero que ustedes atiendan con atención. La duración de los planos. Un primer plano es percibido inmediatamente. Por lo general, no exige extender entre 3 o 4 segundos en la pantalla. Por eso es que cuando hagan su entrevista al comandante de la policía, este comandante puede hablar hasta 3 minutos, ¿verdad? No es profesional, no es estético, no es técnico mostrar la cara del comandante durante los 3 minutos, durante su discurso. ¿Por qué? Porque el comandante como persona no es relevante, lo importante es la información. Y cuando hablamos de la televisión, obviamente estamos hablando de la imagen. ¿Cuál es el recurso que se utiliza? Imágenes de apoyo. ¿Sí? Imágenes de apoyo. ¿Se le puede mostrar la fuente informativa al comandante, inclusive para identificar su nombre, su cargo? Claro que sí. Pero después, la televisión tiene el carácter rico en imágenes, es la parte iconológica, es un código icónico, entonces sí se debe explotar. 3 segundos máximo, compañeros, o 4 segundos en función al requerimiento en cuestión de planos psicológicos. Mientras que un plano panorámico o los planos descriptivos necesitan mayor presencia en la pantalla por su carácter descriptivo. Mismos que se pueden extender superior a 8 segundos, pero tampoco tiene que ser pues 5 minutos, ¿verdad? No mucho. Entonces, saber utilizar la permanencia, la duración de la imagen en la pantalla también es otro recurso muy importante que hay que tomar en cuenta a la hora de hacer nuestra producción. Bien, muchísimas gracias. Prácticamente aquí terminamos la unidad que corresponde a sintaxis del lenguaje televisivo.